amigo y maestro Luis Vergés, ¿cómo estás? Bien, siempre estoy feliz cuando vengo aquí acompañado de ustedes tres. Y nosotras mucho más felices y agradecidas por el privilegio. Hablemos un poco, o no un poco, hablemos sin extenso hasta donde se pueda, del perfil del hombre violento. Él, él, eh, él es, él es buen esposo, él es buen papá, pero no es buen esposo. ¿Es posible ser que el mismo hombre sea buen papá y no sea buen esposo, que sea buen esposo y no sea buen papá? ¿Es posible? O que cada hijo tenga un papá diferente. Bueno, mira, una de las características es precisamente esa y de ahí viene la complejidad. Eso se llama la doble fachada. Fíjate cómo una persona puede asumir un rol muy bien, sin embargo, en otro rol entonces se desploma con el uso de la violencia. Pero al final no se exonera la condición de ser una persona violenta, por más bueno que usted haya sido en otra cosa. Es como que digamos que usted asalta un banco un día y usted no quiere que le digan que es un ladrón. Que es un delincuente. Bueno, pues en este caso, lo que sí hay que agrupar las características de todos los perfiles en tres grandes sombrillas. Hay una sombrilla individual, que es donde entran las deficiencias que el hombre trata de camuflar con la violencia. Deficiencias psicológicas, sociales, carencias de habilidades socioafectivas y también unas lagunas cognitivas mediadas por la misma cultura donde vive, que le hace interpretar que tiene un derecho sobre la mujer. Y ese derecho es como un guión que él escribe, que él redacta, y si la mujer se sale del papel que él mismo le atribuye, entonces él se considera con un consentimiento para poderla violentar, y la cultura lo apoya. Y te digo que la cultura lo apoya porque se han hecho estudios que han determinado que sobre todo las culturas de Latinoamérica son las más violentas del mundo hacia las mujeres. Yo tengo una pregunta. ¿El hombre que es violento solamente va a ser violento con su pareja? ¿Solamente debuta con la pareja? ¿O es violento con sus hermanas, con su madre, con las mujeres a su alrededor? ¿O exclusivamente va a debutar en el ámbito sentimental? Hay una categoría que le llaman la de los hombres o agresores generalistas, que son violentos hacia todo el mundo, que pueden violentar a su esposa, a los hijos, a un vecino, pero hay los llamados agresores especialistas, que concretamente ya son o abusadores sexuales y no hacen otra cosa más, o son violentos con sus parejas y sus exparejas y tienden a no ser así en otros escenarios. Y de ahí vienen los problemas. Fíjate cómo a las mujeres las revictimizan, porque cuando denuncian a estos hombres, todo el mundo dice, pero no, ese hombre no puede ser así, porque ese hombre es solidario. Él nunca dio ninguna señal. Nunca dio ninguna Algo señal. hiciste tú. Es un hombre que incluso puede ser el presidente de la Junta de Vecinos y tú nunca te vas a imaginar que puede ser capaz de hacer otras cosas. Esos son los llamados agresores especialistas. Ya estas cualidades se van agravando dependiendo de otros factores que se agreguen. Si es un consumidor de sustancia, si es una persona que tiene alguna lesión en la corteza prefrontal, que ahí ya hay un comportamiento más impulsivo, más lesivo, pero bien, eso no lo salva del tema de la violencia y las cualidades. Ya hay lo que llaman las eximentes de pena y todo este tipo de cosas, pero eso es lo que hay que estudiar luego. Pero en términos generales se categorizan en factores individuales, factores interpersonales y factores socioculturales. En esas tres grandes categorías vas a encontrar, por ejemplo, hombres que traen historias de violencia desde sus hogares a nivel interpersonal. Vas a encontrar hombres que iniciaron muy temprano con el llamado trabajo. Fíjense que el trabajo infantil está prohibido precisamente por eso, porque se desnaturaliza la esencia de lo que es el desarrollo normal de un ser humano. Nos vamos a encontrar con mucha frecuencia relaciones en lo que nosotros conocemos como familia reconstituida, lo tuyo, los míos y los nuestros. De hecho, en la radiografía que nosotros hicimos en el Centro de Intervención Conductual, encontramos que el 60% de esa población ya venía de otras relaciones donde también hubo hijos e hijas. Y el 50% de las mujeres con las que ellos se unieron
venían de otras relaciones donde hubo hijos e hijas también. ¿Qué peso tiene el abandono del niño en la conducta posterior, en la conducta del hombre? Bueno, es determinante. De hecho, nosotros tenemos un estudio donde en base a la teoría del apego encontramos que el 45% de la población tiene lo que nosotros llamamos un apego inseguro. Te interrumpo Ajá. un poco, Luis, para que podamos establecer a qué nos referimos cuando hablamos de apego. Porque nosotros decimos, coloquialmente lo que se dice es, yo tengo un apego a esa persona. Todos los seres humanos tenemos apego. Apego no es sinónimo de dependencia emocional. Pero todos tienen apego. Todos tenemos apego. Hay distintos tipos de apego. Sí. Pero todos y lo por tenemos. eso, absolutamente todos. Todo el por mundo, eso hago la pausa para que expliquemos un poco, porque de alguna manera nosotros tenemos que contribuir a educar emocionalmente a nuestra audiencia. Entonces, nosotros tenemos todos, absolutamente todos tenemos apego, pero no es un tipo de apego, hay diversidad de apego. Sí, qué buena acotación, porque cuando yo hablo de apego inseguro, Exacto. me refiero al apego patológico. Pero como tú dices, el apego es un vínculo normal que tiene todo ser humano. Que no necesariamente es favorable. Hay un seguro, hay un inseguro, hay un Exacto. ansioso, hay un evitativo. Pero de base todos tenemos apego. Todos tenemos apego. Porque es el proceso de vinculación que no hay que garantiza la seguridad. La seguridad no y la tan solo la en el humano, supervivencia, también en los la animales. supervivencia. Bueno, también, exacto. Exacto. en los Entonces, animales. la pregunta del abandono viene precisamente de ahí. Cuando hay abandono en la infancia, pues el sistema de apego se descompensa totalmente. Ya el mecanismo de seguridad básica que tiene un niño o niña para construir su sistema de apego seguro se desmorona. Totalmente. ¿Y qué va a pasar cuando este muchacho crezca? Que va a compensar. Se lleva esas lagunas, y con un apego de tipo inseguro, que puede ser ansioso. El que tiene apego ansioso tiende a celar en demasía, a aferrarse demasiado, y cuando hay una sensación de que puede ser abandonado por la pareja, ahí es que aumenta la posibilidad de violencia. No pierde la razón. No pierde la razón. No, lo que ocurre con esto es, de hecho, los teóricos que han estudiado el apego en relación a la violencia lo comparan con una situación muy parecida a la protesta cuando se pierde la figura de apego. Porque lo que se hace aquí es un mecanismo de sustitución de aquel apego que no tuve, ahora lo tengo con la pareja. Fíjense, ustedes se han cuestionado alguna vez por qué razón podría estar ocurriendo que la mayor parte de los feminicidios cuando ya se va es hacia las exparejas, no es hacia las parejas. Lo he dicho muchísimas cuando veces. tienen un tiempo que no están juntos, No, fíjate que cuando la pareja decide no volver. Cuando ya no vuelve. Decía el doctor, dice el doctor Navarro Góngora, que una mujer está comprobado, hace una media de 8 intentos serios y reales para irse. El problema mayor, el problema letal viene cuando ella definitivamente se va. Claro, sí, porque mientras hace el intento hay la esperanza de que algún día volverá. Exacto. El peligro eso comienza es un ahí. pique, eso se le pasa, me estoy enfriando y yo tengo control sobre esa mujer. Y de hecho el famoso círculo de la violencia, que lamentablemente lo han descrito de forma muy simplista, porque lo único que nos dicen es que el hombre se enoja, violenta a la mujer, después hay una fase de luna de miel donde el hombre trata de convencerla de que vuelva y de que vuelva. El problema que no se ha analizado es que ese intento desesperado que hace ese hombre en luna de miel para que la mujer vuelva es porque en el fondo hay una duda de si él pudiera sentirse seguro viviendo sin esa mujer. Persona. Viviendo sin esa mujer. Yo tengo una pregunta, Qué Luis. cosa tan ambigua, Dios mío. Pregunta, Luis. Tú dirías, o sea, lo digo en el sentido de cómo tú, que maltratas tanto a esta persona,
tú tienes la duda de que tú puedas vivir sin esa gente. O sea, Pero es que decirlo y analizarlo desde ese punto de vista es muy... Tengo una pregunta. Habría que Bastante. preguntarle si él tiene conciencia de que está maltratando a esa mujer. El agresor tiene conciencia de su maltrato. Él sabe lo que está haciendo, lo que él no sabe por qué lo ¿Por hace. qué lo hace? Pero sí sabe que no lo está haciendo bien. Exacto. Porque si no tuviera conciencia, lo hiciera públicamente. Sino que él elige los lugares, incluso elige las víctimas. Por supuesto. Porque- Esa pregunta que hacía Ámbar. Ahí yo tengo una pregunta, Luis. Ya que hablamos de apego y otras cosas, ¿qué pasa con los huérfanos de la violencia? ¿Necesariamente son violentos? No, no. Si presencian ya el desenlace traumático y final de cuando un papá asesina a una mamá, ¿qué pasa con esos hijos? Específicamente con los varones. Sí, mira, no te digo que sí ni que no por lo siguiente. Primero porque si decimos que sí, ya estamos estigmatizando a esa población. Lo que sí suele ocurrir es que es más probable, mucho más probable, y de hecho así lo tenemos en los estudios, en un 62% de las veces, pues han tenido experiencias de ese tipo. Esas son las llamadas experiencias distales traumáticas que están asociadas a la violencia y que rompen por completo todas las premisas de confianza, de seguridad, y donde la violencia se convierte en el eje de la identidad de esa persona que va subiendo. Entonces no es que es violento porque se quiere vengar ni nada por el estilo. No, es violento porque hay una disrupción generada por la misma violencia que ahora se convierte en el eje en torno al cual gira la vida de esa persona. Pero si además, no hay una intervención se apropiada. rehabilita. Exacto. Eso es bueno subrayarlo. Es importante. Mira, yo ¿Se recuerdo... rehabilita el hombre violento? Yo recuerdo, ahora te respondemos, yo recuerdo un paciente que yo tenía que cargaba un fardo de culpa porque él nunca defendió a su mamá. Y yo le planteaba, ¿qué tanto permiso tenías tú para intervenir contra un adulto que era la autoridad? Ninguno. Entonces. Claro. Por esa razón no intervenías. Entonces, esto Lo desculpabilizaste. Exacto. Este mismo estudio, que esta misma fuente, que es el doctor Navarro Góngora, plantea a partir de sus estudios que hay igual nivel de posibilidad de ser violento cuando tú eres víctima que cuando tú eres testigo. El trauma, y si analizamos la violencia desde el trauma, no necesariamente tú tienes que ser un testigo ocular, tú puedes ser un testigo auditivo. También, claro que Tú sí. puedes escuchar aquellos sonidos. Sí, de hecho hay una teoría hoy que es de la nueva generación, la teoría del marco relacional, que plantea que en la mente todo se relaciona y todo eso queda asociado. Totalmente. Totalmente. Eso Llega es un así. momento que se replica. Una reexperimentación. Sí, así es, así Entonces es. mi pregunta, ¿se rehabilita un hombre violento? Sí, se rehabilita. Y te voy a decir que eso yo no te lo hubiera podido responder así en los años 80 y ni siquiera en los 90. Pero ya hoy sí. Por ejemplo, para los años 80 y 90, el índice de fracaso andaba por el 70 y el 75%. Hoy eso se ha El índice de fracaso de la intervención. de la intervención. Ya hoy es lo contrario. Ya hoy el índice de éxito anda por el 75 a un 80%. Eso es mucho. Sí, es mucho. Siempre tú vas a tener un porcentaje de casos que son ya de más difícil pronóstico por lo que se agregue. Por ejemplo, Zoila te hablaba de la teoría del estrés post-trauma, que ya hay un daño ahí, no tan solo emocional, es que hay un daño Hay neurológico, un daño neurológico, también. hay un daño Entonces neurológico. ya para tú rehabilitar en casos así, tienes que disponer de unos programas más integrales y multidisciplinarios. Ahora, ¿regresa esa persona con el objeto de su violencia cuando la violencia es dirigida? Ese hombre que se regenera, vuelve con esa persona, si hablamos de violencia íntima, de violencia en la pareja. ¿Cuál es el porcentaje de éxito que tiene ese proyecto de pareja? Bueno, ya con la misma pareja es 45%. Es bajo. Es muy bajo. Es bajo. Es muy bajo.
Y que, hay algo que sí nosotros vimos, y es que la violencia de estos hombres afecta un promedio de 3 a 4 mujeres. O sea, claro. entonces esto es muy peligroso porque si no intervenimos a un agresor después de ser denunciado y se divorcia de la pareja y retoma un proyecto de vida al lado de otra pareja, muy probablemente la va a violentar también. Wow. Las charlas son suficientes porque cuando tú tienes estos casos sonados, estos casos sonoros y casos no tan sonoros, es que te lo mandan a una charla en el centro en el centro de intervención masculino. ¿Es una charla? No, Okay. mira. Es bueno que lo aclaremos. No, Sí, y a eso agrégale si es nada más los hombres que tienen que ir o si sería válido Bueno, que vayan mujeres en el también. caso particular de los hombres, porque hablamos del centro que dirige Luis. Qué bueno que tú me haces la pregunta, porque hay muchos jueces confundidos que no conocen el programa. No, Y definitivamente. entonces tú ves unas resoluciones donde hablan de charlas. Nosotros no damos charlas. Los programas no se estructuran en base a charlas. La charla debe ser la de conducir, Claro. la de tránsito, es así, debe ser la charla. Nosotros desarrollamos un programa y el programa empieza con evaluaciones psicológicas, con una sesión de acogida, con 8 sesiones de terapias de lo que llamamos psicoeducación, se trabajan 8 sesiones de terapias grupales, se trabajan 16 sesiones de terapias individuales. Estamos hablando de un promedio de tiempo entre 6 meses mínimos y 2 años máximo. O sea, eso no es cuestión de una charla. Y eso tiene un protocolo donde están las actividades, los ejercicios, los contenidos que van a trabajar los terapeutas en cada una de las sesiones. Y dependiendo de los casos de riesgo, por ejemplo, esos casos donde hacemos una evaluación psicológica y vemos que el riesgo y la posibilidad de poder herir o dañar mortalmente a una mujer es alto, le ponemos riesgo severo. Y eso se hace ya una categorización diferente y un programa más especializado todavía. Por eso es que hablamos de que supuestamente desde el punto de vista legal, en temas de violencia no hay conciliación. No se supone que se concilien temas de violencia. No, porque la violencia, recuerden que es un tema de orden público donde el daño, en este caso, ya es irreversible, ya el daño está hecho. Entonces no puedes conciliar con alguien que ha dañado. El que ha dañado tiene que asumir consecuencias. Consecuencias, por supuesto. Ahora, eso no quita que en una justicia restaurativa como la que tenemos, tú no solo te limites a un modelo punitivo con el agresor. Por supuesto. Claro. Y ahí es que entramos nosotros. Entramos los psicólogos, entramos con este modelo de intervención terapéutica que por demás también es psicoeducativo. Ahora, Una nosotros tenemos una deuda con el tema de prevención y tenemos una deuda con el tema de educación y tenemos una deuda con el varón. Sí, claro. Y yo te iba a decir, puede ser, como dice la señora Luna, puede ser un reverendo disparate lo que voy a preguntar, pero ¿puede un hombre violento criar un varón que no sea violento? Mira, es muy poco probable. Pero no quiere decir que es automático, que porque uno sea hijo de alguien violento, no también lo será. Pues recuerda que la mente humana es bastante flexible y uno recibe influencias de otros actores, no tan solo de los que están en el hogar de uno, pero sí las posibilidades de que haya violencia son altas. Tú decías, Zoila, qué bueno que lo tocaste, la deuda que tenemos educativa en materia de este tema. La deuda que tenemos con el varón. Y con el varón. Con el varón. Y te iba a decir que esa deuda viene de los años 70. Wow. Y somos uno de los pocos países que ni siquiera hemos iniciado por donde hay que iniciar. No hay un reconocimiento. Bueno, te lo voy a plantear de la siguiente manera. Ya en los años 70, en los Estados Unidos y los países escandinavos, iniciaron lo que se llama el proceso de cuestionamiento de la masculinidad del hombre. ¿Y quiénes comenzaron ese proceso? Los mismos Ellos hombres. mismos. Los mismos hombres. Wow. Los mismos hombres. Y ese proceso, pues los años 70 fue una década maravillosa, porque fue una década movida. Ahí fue donde se socavó lo que fueron los mitos de la hombría, del hombre como padre, del hombre como esposo, pero también
lo de la mujer y el rol tradicional que llegaba. Fíjense que en esa década fue que se introdujo los La pastilla anticonceptivos. anticonceptiva. Ahí vino también Las libertades sexuales. las libertades Ajá. sexuales. Eso fue una década de mucho movimiento. Y nosotros fuimos uno de los pocos países que no nos movilizamos. Seguimos sin movilizarnos, Luis. Seguimos sin movilizarnos. Entonces, de repente, si este muchacho se cría con la mamá, el papá que tiene algún contacto con él está diciendo, o puede ser que se críen juntos, pero mira, deja de estarlo tratando así, que me vas, perdón por la expresión, me vas a pajarear el muchacho, porque le estoy proponiendo que tenga un contacto con sus emociones y con sus sentimientos. Y tú sabes que se despenalizó en esa década la iniciativa de la mujer para pedir un divorcio. Antes de la década de los 70, si No una había mujer, forma de una mujer divorciarse. Si una mujer pedía un divorcio, eso era penalizable. Es que yo creo que O sea, yo creo que estamos antes de hablando ahí- de que podía ir a la cárcel el una marido, mujer por sí, pedir la un divorcio. podían someter Bueno, para a la justicia. que tú te des una idea, La verdad es que nosotras seguimos en desventaja, hemos Aquí- avanzado, pero poco. aquí la ley, si un hombre encontraba a una mujer en un acto de infidelidad y la mataba, estaba exonerado. Sí, hasta la Wow. 90 No, pero- hasta la ley 2497 era así. del año y eso de fue en el 97, 1997, eso fue los O sea, en el 1997. 97 fue que eso no estaba... O sea que no, que Tipificado. no, estaba tipificado, Digo, pero no era condenable. Eso, que no era condenable. No era No, condenable. Y tú sabías que O sea, era como una mata que yo encontré, me la encontré mal puesta, la corté y no pasa nada. pero Ok, qué ustedes lindo, sabían qué que en lindo. los años de la Edad Media mataron millones de mujeres bajo la acusación de brujas. Claro. Y dos, Sáleme famoso. y dos de los famosos científicos de la época hicieron un libro llamado El martillo de las brujas. ¿Y saben qué pasó? Esa mayoría de las mujeres que asesinaron, luego se demostró Que no eran brujas ninguna, que eran evidentemente. enfermas mentales. Tenían problemas mentales. Y entonces lo que se infería a partir de un problema mental es que eso era un comportamiento raro. Y lo raro tiene que ser del demonio. Claro. Y el demonio... Y tiene que ser eliminado. y tiene que ser eliminado. Mira, yo voy a Qué plantear pena. algo. Voy a plantear algo con la mayor, estoy chocada. con la mayor objetividad de la que yo pudiera ser capaz. Esa es voluntad de Dios, esa es la decisión de Dios, esa desesperanza aprendida. ¿Por qué no lo denuncia antes? Que yo he perdido mi tiempo. O sea, alrededor de este perfil de hombre violento hay cualquier cantidad de excusa correctamente social. Entonces, ¿qué ocurre, Luis? Si nosotros estamos hablando de perfil de hombre violento, sería importante que en el marco de esta pretendida educación a quienes nos están escuchando ahora mismo, que sepan que este hombre violento no entra en la seducción siendo violento. Él no comienza a seducirte siendo violento. Este hombre tiene características muy particulares y dentro de esas características particulares, con letra roja y subrayada, está la seducción, Ujú. Sí. la pseudoprotección. Entonces, si detallamos un poco y este tema de este apego ansioso, inseguro y este abandono, pero tú no conoces la historia de este hombre. Para cuando tú quieres indagar sobre la historia de este hombre, es que ya tú estás envuelta en esa red. Sí. Eso es así. ¿Sabe qué encontramos? Que las relaciones de noviazgo, antes ya de comprometerse, más en unión libre, porque la mayor parte de los casos de violencia se dan en la unión En la libre. unión libre. Duran menos de un año. O sea que prácticamente no hay un espacio de de conocimiento. conocerse. Sí. Eso es algo. ¿Y las edades, Luis? 38 años promedian los agresores de nuestra población. Que Y no es tan joven. No es tan joven. No es tan joven, no es tan joven. Y las víctimas 10 años menos. Ay, Dios, de verdad. Siempre las víctimas. Rural, No, hay más
en el caso de nosotros, como trabajamos aquí, nos por un refiere tema más de demografía. Por un tema de demografía. Pero Y- sí el tema... Y el elemento económico. Ahí está, sí, ahí es ingreso moderado abajo. Y Pero- educación, pues entonces a nivel medio, la educación es más media, bachillerato. Siempre me ha llamado la atención. Perdóname un momento, Cristal. El tema educación, porque es un planteamiento de que el macho tiene un control económico, pero no necesariamente tiene un control económico porque sea proveedor. Es también que asume un control económico de lo que ella genera. Así es, asume un control económico, asume un control social, asume un control familiar. Pero hasta con lo que ella produce. No, de lo que ella produce. Porque la Ella gente tiene que- que, ella tiene que darle ese ella dinero. tiene que entregar ese dinero y él es que controla todo, porque yo no me O sé sea, manejar. también cuando nosotros hacemos cuando tenemos una mirada, cuando le damos una mirada al tema económico, dejamos de lado que a veces esta mujer puede llegar a ser la que más aporte a la pareja y al Y al sustento hogar. familiar. Y otras veces esta mujer está obligada a compartir o a entregar ese dinero y que le dejen a ella algo para la comida. Sí, porque de fondo de lo que se trata es acceder al privilegio de que del control sobre el otro. Exacto. Y no importa la clase social que tenga la mujer, las estrategias van a estar ahí. Mira, hace 3 o 4 días, yo no voy por razones éticas a identificar el programa ni la emisora, pero me dio mucha pena escuchar 2 mujeres candidatas políticas diciendo que a las mujeres las están matando por chapeadoras. Ese es el enfoque que tienen de la violencia. No se Fíjate que me da pena porque históricamente aquí murieron asesinadas las hermanas Mirabal, no eran chapeadoras. Murió asesinada de Gauche, que fue aquella famosa mujer que redactó, siendo ella una actriz, un documento titulado Los Derechos Universales de la Mujer, porque en la Revolución Francesa lo que se hicieron fueron los derechos fundamentales del hombre. Y ahí tú sigues Y no era buscando, chapeadora. sigue buscando toda esta historia que vienen de atrás, de todas estas mujeres meritorias, que Juana de Arco y otras más, que murieron asesinadas. Y eran mujeres progresistas, eran mujeres adelantadas a su época. Muy adelantadas a Esos su millones de brujas, entre comillas, que mataron, ahí se fueron muchas mujeres inteligentes Claro. que la época no las soportaba porque estaban por Muy encima de su adelantada de lo tiempo. que- Es el tema del control. El tema de El tema del control. Pero de ahí a tú decir que a una mujer la matan por chapeadora, o sea, lo primero es que tu condición de mujer no es suficiente para que alguien pueda agredirte. Y mucho menos, hay mucha evidencia, que de lo que hemos podido ver, que eran mujeres trabajadoras de sus casas, más de casa, que tienen sus familias. peor. Una pregunta. No que no era por el necesariamente ejercicio. Pero, de proveedoras, chapear a un pero si nos hombre. vamos proveedoras. por ese lado, entonces deberían matar a los hombres por comprar sexo. Buen punto. O matar a los hombres por chapeadores. Que hay muchos. bastante. Hola, aló. Que hay vice. Porque Hola. lo que va bien es- Buenas, Le soy la. escucho, le escucho. Quiero disculparme, sé que no están en el momento de que los oyentes llamemos, pero hay 2 preguntas en una que quisiera hacer. Por Y favor. que desarrollen eso, por favor. Adelante. Un hombre que, yo sé que el agresor nunca se considera a sí mismo agresor, pero un hombre que quizás no sabe si es agresor por su naturaleza, puede convertirse en una persona que controla en un agresor, y lo más importante, al revés, un hombre que sea agresor con tratamiento, con trabajo, ¿puede dejar ese comportamiento? Los escucho al aire. Gracias. Qué pregunta tan inteligente. Muy bien. ¿Es el hombre agresor por naturaleza? No. No. Para nada. Es importante entender que si fuera así, entonces en los países escandinavos tuviéramos los mayores agresores, porque vienen por naturaleza de Los vikingos. vikingos. Grandes guerreros que Pero mataban. además, el agresor sería, si fuera por naturaleza, el agresor sería ¿Con todo el mundo? agresor en todos los escenarios. Y con igual No fuera cantidad. y no fuera selectivo. Y es selectivo. Por ejemplo, en América Latina, de los 25 países del mundo
donde más mujeres asesinan en América Latina hay 14 países, más de la mitad. ¿Qué nos dice eso? Que hay un tema también cultural. Y de los 8 primeros países que aparecen en el ranking, hay 8 países de América Latina. Entonces, si fuera por naturaleza, No pues es entonces naturaleza. los genes estuvieran Por todo desparramados lado. O de sea, fuera forma un mayor, aleatoria, ¿verdad? Descartamos el mito de que es por naturaleza. No, No. el hombre agresor no es agresor por naturaleza. No. Preguntaba si, su pregunta también hablaba de si tiene conciencia de que es agresor. Eso lo habíamos cuestionado, pero quizás Vamos no a nos volver. escuchó. Ajá. Sí sabe que lo está haciendo, pero no sabe por qué. Y la posibilidad de cambiar comienza cuando a través de un trabajo, porque sí tiene que haber un trabajo, Claro. por sí mismo no va a cambiar. No puede. Y tampoco lo va a hacer si no hay una presión externa. Fíjate que eso de sentarnos a esperar Presión externa, alias consecuencia. a consecuencia, por ejemplo, judicial, Judicial. o que la mujer diga, si tú no vas y recibes ayuda, dejamos esto. Aquí se acabó. Yo te voy a decir algo, en los 34 años que tengo como psicólogo, el 75% de mis pacientes son mujeres. A los hombres, lamentablemente, no van a terapia si no hay una fuerza externa que lo motive. Y en el caso de la violencia, eso Muy baja al 1%. Pero en el caso Es extraño, ¿no? Que un hombre sea que plantee mira, aquí hay problema, tenemos que ir a terapia. Es muy raro eso. Aparecen casos, claro que sí. Son los menos. Y cada vez vamos logrando más, ¿eh? Eso es Porque un hay que avance. reconocer que hay un avance, pero no lo suficiente. ante la crisis acuden, pero No a la continuidad. una vez estabilizada la crisis, Adiós, Bye, bye, bye. bye. Así desertan. mismo, así mismo. ¿Dónde estás tú, Luis? Además de en el centro conductual. Bueno, yo tengo mi consulta privada en el Prima, centro. por favor, ¿en qué tiempo? Él Sí, saca. no, de aquí cojo para allá. En el Centro Psicológico Bienestar Familiar. Estamos en el 809-688-5292. Muchísimas gracias. No es para trabajar nada más con hombres. Ahí trabaja con familia, ahí trabaja con Pero pareja. podemos decir que uno de los varones que conoce más a los varones. Sí, Ya, lo sí, conoce, sí. Me lo cuesta, conoce. me cuesta. Gracias, Luis. Nos vamos un momento a publicidad y cuando regresemos de publicidad, señores, insisto, en España, en pleno invierno, hay plantas floreciendo. Damas, gracias.